Ba chapa. Peina ñamoñe piru yeima ñanere mbiapo, ñane ñe a San Geraba Guaraní ñane ñe ko ape pujo Sanson Radio Libre 1200 a Emerupibe. Pero me EPM Oremaitei Joribeba, Ateneo de Lengua y Cultura Guaranirera, a Oñe PM Gina David Galeano Olivera, Ruipota Pejasape Tei Ara Neponan Vallepeva, la GNG, Tesain, Borejú, Uiapame, Aguapui, a entonces ponan baite PM Paitemba Epe Yapota Coaco Arapuco Cuella. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados, Guaraní Ñaneñe, de 6:30 a 7:30, aquí por Radio Libre 1200 AM. Esta es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Les saluda David Galeano Olivera y les deseamos a todos una feliz jornada, un lindo día, este día sábado, que sea pleno de salud, de amor, de felicidad y de paz para todos. Estamos en esta semana con una serie de actividades que se realizaron en esta semana que concluye y varias otras actividades en la semana que se va a iniciar. Y dentro de eso vamos a hacerles los respectivos comentarios, le vamos a facilitar las informaciones que tenemos sobre cada uno de esos temas. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Potiñarabo, Bojapipam, Bojapiarabo y Aejahuesa PM, Coajina, Tembiapojeraba, Guaraní Ñaneñe. Este es el programa Guaraní Ñaneñe que se emite por Radio Libre. Para los amigos, las amigas que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89. Pueden escribir al WhatsApp de Radio Libre 0972 43 96 42 y también pueden escucharnos, sintonizarnos en internet www.radiolibre.com.py. Repito, 6 de la mañana, 33 minutos, Potiñara Bombo, Japipá, Arabo y. Hoy es el sábado 13 de julio de 2019, Día de la Virgen de la Rosa Mística. Mi Oyeroviaba, tu pasereje, empezamos Tapejasa Ponaita y Coaco. Esta semana del día 8 hasta mañana, 14 de julio, tuvimos y tenemos en el Ateneo la grata misión de liderar o administrar una red muy importante que se manifiesta a través de Twitter, que es que en este caso corresponde a Activismo de Lenguas de Latinoamérica. Muy especialmente queremos agradecer a nuestros amigos de Global Voice, que es la organización responsable de esta red de activismo de lenguas de Latinoamérica, y lo hacemos muy especialmente en la persona de nuestro caro amigo Eddie Ávila, quien muy tempranamente este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de allí justamente muy particularmente esta red de activismo de lenguas en Latinoamérica, muy temprano este año 2019 se comunicó con nosotros y nos planteó la posibilidad de, entre tantos países de Latinoamérica y entre tantos activistas de lenguas en Latinoamérica, nos planteó entonces la posibilidad de administrar desde el Paraguay esta red tan importante que reúne a una cantidad muy numerosa de amigos, activistas de lenguas en todos los países de América Latina, desde México, pasando por Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, a Sudamérica, desde Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, pasando por Chile, Bolivia, obviamente Argentina, Brasil, Uruguay, y nosotros acá en Paraguay, desarrollando una serie de actividades a través de Twitter,
y llegando con informaciones vinculadas a cada una de las lenguas nativas de América, a estas lenguas que nos identifican a cada uno de los pueblos latinoamericanos. Entonces, desde aquí, desde nuestro programa Guaraní Ñañeñe, nuestro idioma guaraní quiere decir eso, extendemos nuestro caluroso y fraternal saludo a todos y cada uno de los activistas de lenguas de Latinoamérica y les deseamos a todos un feliz año, que ojalá este año sirva para fortalecer cada una de las lenguas que hablamos orgullosamente en Latinoamérica. En el caso nuestro, la lengua guaraní, la lengua más hablada del Paraguay y dentro de la región, porque tenemos que recordar que el guaraní también es hablado en la Argentina, en provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Paraná, obviamente la Gran Buenos Aires, y también en Salta y Jujuy, igualmente en el Uruguay. No perdamos de vista que Uruguay o Uruguay, el Uruguay es un caracol y quiere decir río, el río de los caracoles, tiene nombre guaraní. Asimismo en el Brasil, donde en varios estados como Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Río inclusive, y Río Grande do Sul, existen numerosos hablantes de la lengua guaraní, sin perder de vista que muchos de los lugares reconocidos del Brasil tienen nombre en idioma guaraní, como Itamaraty. Ita es piedra, Maná es irregular o anormal, deforme, y Tí el lugar donde abundan, el lugar donde abundan las piedras irregulares. O decir Maracaná, el estadio más grande del mundo. Maracaná es el nombre de un loro, de un papagayo. Y bueno, podríamos encontrar muchos lugares en los topónimos, muchos lugares que tienen la denominación en lengua guaraní. Del mismo modo, obviamente, nuestros hermanos bolivianos, que en las zonas, sobre todo de límite con el Paraguay, el caso de Tarija, de Santa Cruz, también nos decían Beni, Pando y otros departamentos de Bolivia, donde todavía se sigue hablando el idioma guaraní y de una manera masiva, común, al punto de que existen instituciones educativas que funcionan en la lengua guaraní. Es el mismo caso nuestro aquí en el Paraguay, y precisamente este programa que lo hacemos los sábados bien temprano de 6:30 a 7:30, en una buena parte del mismo lo hacemos siempre en idioma guaraní. Hoy con el ánimo de que nuestros amigos que nos escuchan a través de la red de activistas de lenguas de Latinoamérica puedan comprender nuestro mensaje, lo estamos haciendo en una primera parte en castellano. Sin embargo, nuestro programa habitualmente es en guaraní, y también queremos agradecer muy especialmente y queremos que nuestros amigos de toda Latinoamérica que conforman esta red de activistas de lenguas sepan que tenemos una emisora en Paraguay, una emisora de radio que se llama Radio Libre. En guaraní la denominación de libre o libertad es Sanson. San es cuerda y So es soltar. Y bueno, de allí viene la denominación en guaraní, y los directores de la radio, el director en este caso general, el doctor Benjamín Fernández Bogado, una persona reconocidísima en el ámbito intelectual nacional e internacional por su capacidad académica, por su gran labor profesional, muy reconocido no solamente en el Paraguay, sino que en muchos lugares del mundo. Y por el otro lado, su esposa, la señora Lisa Bogado, también muy conocida cantante paraguaya, una persona extraordinaria, encantadora, con una voz muy especial, que en este caso nos ayudan desde Radio Libre, nos ayudan a hacer este programa dedicado a la lengua guaraní. Y de una manera muy especial también a nuestra compañera responsable de poner cada sábado nuestro programa al aire. Ella es Claudia Inoue,
Y entonces a todos nuestros amigos que nos sintonizan a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, les contamos que así trabajamos aquí en este programa. Un saludo muy cordial a todos que te maite y joribeo para ver, tapejasa por ahí te avior en dije, co arapoco indipuco cuella.